El preceptor de Laura A. López. Capítulos 13 al 15. Capítulo 13. Lois no sabía si Marjorie estaba feliz o triste, pues ella lloraba a la vez que acariciaba al caballo, mientras que, a Philip, se lo notaba empoderado. Margo, no llores. Reprendió Philip al notar que su hermana no dejaba de llorar. No estoy triste. No toco a un caballo desde hace muchos años, contó emocionada. ¿Y yo no lo hago desde que nací? Disculpe, ¿tiene algún cepillo para que Lord Cassilis pueda cepillar al caballo? Preguntó Lois a uno de los mozos. Sí, monsieur, respondió el criado, diligente, y fue a por un cepillo para Philip. Una vez que el sirviente regresó con la escobilla en la mano, Lois colocó al niño sobre la madera que mantenía al caballo en su sitio y le entregó el utensilio para que cepillara al animal. Cepille al caballo con firmeza, milord. Pronto se acostumbrará a usted. Si lo visita todos los días, este caballo lo conocerá, alentó Lois al niño. ¿Y después podré montarlo? La fe es lo último que se pierde, Lord Cassilis. Si todo lo hace bien, es probable que su padre le permita hacerlo algún día. Luego de decir aquello, él pudo observar mejor a la muchacha que acariciaba al caballo. En sus ojos podía notar que añoraba subir al lomo de uno y dar una vuelta. Eso no se lo podía proponer frente a Philip o terminaría en un escándalo. Lois se acercó a la muchacha y también acarició al animal. Este es un bonito ejemplar de un buen caballo, milady. Es apto para usted y su hermano, indicó. Sí, es bueno. ¿Considera que algún día montaré? Lo hará más tarde que nunca. Acompáñeme a traer unos premios al caballo. No se preocupe por su hermano, no corre peligro alguno. Lo cepilla a una distancia prudente. Los premios para los caballos estaban en el medio de las caballerizas. El equino al que ellos alimentarían estaba al principio. Cuando ambos iban caminando, Marjorie escuchó un relincho que le parecía conocido. Observó hacia una parte oscura de las caballerizas y vio a esa criatura que le daba temor. Su respiración se agitó y sin darse cuenta había cogido del brazo al preceptor. Lo tenía sujeto con fuerza. ¿Qué ocurre, milady?, indagó Lois. Ese caballo es el que mató a Stephen, contó, y ella se arrimó al pecho del hombre y se abrazó a él. Lois levantó la mirada hacia el lugar en el que ella le decía que estaba el animal. No le sorprendió que un niño de 6 años hubiese muerto sobre un caballo que se utilizaba para las guerras. Un trotón de Norfolk no era un caballo indicado para los más pequeños. ¿Es un trotón de Norfolk? ¿Quién lo trajo?, indagó el duque. Mi padre lo compró para mi hermano. Él deseaba que Stephen montara. Se lo trajo con tanta ilusión. ¿Él había practicado sobre un pony? El duque lamentó profundamente la negligencia del marqués. De un pony pasar a un trotón de Norfolk, había una gran diferencia, y más para alguien de la edad del anterior conde de Cassilis. Fue negligente. Comprendo que muchos padres, en el afán de contentar a los hijos, hacen cosas que no son necesarias. Un animal como este no era necesario. Lamento que usted no hubiese estado aquí antes. Yo montaba en uno parecido al que cepilla Philip. Una yegua buena y lenta. Tal vez era vieja, pero respondía cuando la asusaba. Quien la instruyó a usted fue un poco más cuidadoso. No dudo que su propio padre lo hiciera. Creyó que un varón necesitaba algo diferente, habló Lois, que recordó su lenta instrucción con los caballos. Sus padres habían sugerido que fuesen de menor a mayor. Un pony era la mejor forma de empezar. Ellos no habían pecado de negligentes. Marjorie siguió pegada al torso fuerte del preceptor, mientras él le hablaba. Ella no se animaba a levantar la vista. Quedaría avergonzada por lo que había hecho y tal vez él también quedara apenado porque la tenía contra su pecho y la apretaba, como si deseara consolarla. Disculpe el atrevimiento, monsieur, pronunció Marjorie para recuperar la compostura. Él no quería dejarla ir, pero ella había dado el paso para cortar ese inapropiado acercamiento. El atrevimiento ha sido mío, milady. Perdóneme usted. Los dos se alejaron con lentitud y se sonrojaron más de lo que causaba el frío en sus mejillas. Lois se acercó a coger una zanahoria de las que estaba en un canasto. Se le entregó a la muchacha y regresaron en silencio hasta donde se encontraba el caballo. Ella se colocó frente al animal y le ofreció la zanahoria. Una vez que el equino lo olfateó, comió con gran ánimo, movió la cola y parecía realizar un pequeño baile con sus patas. Marjorie le sonrió a Lois, a quien, con un movimiento de labios, le dijo, gracias. El pequeño Philip se negaba a abandonar las caballerizas.
Para él había sido una experiencia maravillosa, al igual que para Marjorie. Una vez que regresaron a la residencia, el preceptor y Philip fueron a encerrarse a la biblioteca para continuar con sus clases. Marjorie no podía creer cuando su hermano pudo describir al caballo en francés. Le costaba, pero había avanzado mucho. Era probable que Monsieur Etienne diera sus clases en otro idioma. ¿No quiere bordar antes del almuerzo, milady?, preguntó la señorita Wayase. Sí. No tengo otra cosa que pueda hacer, respondió Marjorie, sintiéndose sola. Extrañaba la compañía de su hermano y de su preceptor. Escuché rumores de que han ido hasta las caballerizas. Sí. Monsieur sabe mucho de caballos. Debe ser elegante cuando monta y yo no tendré la oportunidad de verlo, lamentó. Imagino que se debe ver atractivo, más de lo que ya es. Mirarlo es como un vicio. He pillado a más de una muchacha del servicio dándole unas miradas que eran atrevidas. Es imposible no verlo, señorita Wayase. Tiene lo necesario para cautivar. ¿Será que los aristócratas son tan inteligentes como él? Monsieur Etienne me ha hecho recapacitar sobre algunas cuestiones. No solo tengo que buscar que sea atractivo, sino que también entendido, inteligente y comprensivo. Supongo que todos los caballeros que han sido educados por un preceptor son igual de inteligentes que ellos, pero no les asegura el atractivo. Quiso consolarme, señorita Wayase, pero fracasó. Usted siempre busca sinceridad. No veo el inconveniente de ser sincera con usted. Eso también significa que quizá no sean ni siquiera la mitad de interesantes que un hombre con la experiencia de Monsieur. La muchacha suspiró, decepcionada. Sus expectativas habían cambiado y lo que ella había percibido como sencillo, dejó de serlo con lentitud. Antes solo buscaba atractivo, mas en esa semana se le sumaron otras cosas que ella creía necesarias. Podía creer que la empatía del preceptor de su hermano se debía a que deseaba conservar su trabajo, pero con todo lo que había hecho, lo último que deseaba, al parecer, era conservarlo. Cuando era belicoso, lo era con gran estilo, con gracia y sofisticación, nunca soez. Quería esa educación, la perfección y la humanidad de Monsieur Etienne en el cuerpo de un duque o un marqués para que fuese perfecto y encajara con lo que sus padres buscaban para ella. Por la tarde y a la hora del té, Marjorie tenía un par de ideas para acaparar al preceptor de su hermano. Quiero que toque el pianoforte, señorita Wayase. Hoy voy a bailar, anunció la joven. Por fin se ve más animada, milady. Por supuesto que voy a ejecutarlo para usted. Iré a por Monsieur Etienne y Philippe. La muchacha se apresuró para ir hasta la biblioteca. Se paró frente a la puerta, se arregló los bucles y alisó las imperfecciones en su falda, al igual que en las mangas. Después se dispuso a ingresar con gracia y una gran sonrisa. Al escuchar que la puerta se abrió, Louis levantó la mirada y distinguió a Marjorie que se acercaba a ellos a paso firme, como si fuese la dueña de la casa. La confianza que ella sentía en sí misma podía percibirse en la estancia. Disculpen la interrupción, pero venía a recordarles que el té se servirá pronto. Monsieur, si hace estudiar tantas horas a Philippe, lo agotará. El pobre debe estar sufriendo por el hambre, insinuó la joven. Ella miró a su hermano y le hizo un gesto con los ojos. No es así, Philippe. Monsieur Etienne no quiere dejarme ir porque dice que miento, pero tengo hambre, dijo el niño con un mohín. Puede retirarse, Lord Cassilis. Ha sido salvado por su hermana, concedió Louis con seriedad. Philippe no dudó en echarse a correr para devorar la bandeja de dulces que se preparaban para esa hora. Louis se levantó de su asiento y recogió los libros que estaban abiertos sobre la mesa. Él también estaba agotado. Trabajar era tedioso. La señorita Wayase tocará el pianoforte para que yo pueda practicar algunas danzas. ¿Me ayudará?, curioseó la joven que acortó distancias con él. Ella no dejaba de mirarlo. Subía y bajaba sus ojos recorriendo el rostro y la figura del preceptor. Será un placer. Servirá también para que practique un poco para cuando deba mostrarle los pasos a Lord Cassilis. Espero moverme con gracia como antes, exageró para que creyera que no había bailado mucho, pero los salones de París eran testigos de que se había divertido más de la cuenta. Entonces acompáñeme, pidió Marjorie. Él le cedió el paso con un gesto de la mano. La mirada de Louis recorría el cuerpo de la joven que contoneaba las caderas con gracia. Cerró los ojos por un instante para dejar de darle rienda suelta a sus pensamientos sobre la muchacha. Suponía que el interés, de alguna manera, era mutuo y eso significaba una mayor locura en su cabeza. Arrojarse al abismo era verdaderamente atractivo junto a la joven. He traído a la víctima, señorita Wayase, anunció Marjorie, que señaló al elegante preceptor y aquel hizo una graciosa venia.
He venido gustoso al matadero, concedió Louis, sonriente. Milady baila muy bien, Monsieur Etienne, pero le falta un poco de práctica. Sus dedos andan bien con el pianoforte, sin embargo, desconocemos sus habilidades con los pies. Monsieur debe estar rezando entre dientes para que no se quede sin dedos del pie. Un caballero soporta el dolor, cualquiera que éste fuese por conceder a la dama un momento de felicidad, opinó Louis. Con ese comentario se había ganado el corazón de las dos mujeres que estaban ahí. Era evidente que por esas sonrisas cómplices que a él lo tenían en un lugar privilegiado dentro de sus mentes. Bien, comenzaremos con una contradanza. Los pasos deben ser pocos y sencillos. Los correspondientes movimientos de los brazos y el cuerpo sin afectación, modestos y llenos de gracia, no lo olviden. Louis y Marjorie asintieron con la cabeza. Elizabeth comenzó la pieza y los danzantes se saludaron. Después empezaron a moverse, de frente y hacia atrás para luego girarse alrededor de quienes estarían junto a ellos si eso supusiera un baile real. Sonreían para ellos y cada vez que sus manos se entrelazaban, un extraño sentimiento los invadía. Las sonrisas se perdían para dar paso al escrutinio de los ojos a los detalles más simples del rostro como la expresión, los gestos y las miradas. Algo había cambiado para ambos. El corazón no latía fatigado por la danza, lo hacía ansioso por comprender lo incomprensible. Louis sabía que danzar no solo era para divertirse, sino a veces llevaba a la gente a enamorarse, tan perdidamente por una inocente caricia en una mano. Él sabía que pecaba con malicia porque deseaba a esa mujer. La tenía presente en sus pensamientos y no era capaz de decir palabra. Podía dar por terminada su vida como preceptor y ensuciar una rodilla para que ella se casara con él. Ninguna otra dama había logrado lo que Lady Marjorie Kennedy. Tenía nada más y nada menos que al duque de Kent, ansioso por alzarse con sus atenciones, pero se reprimía porque tenía dominio propio. Su vida corría peligro y no sabía las razones. Colocar en riesgo a Marjorie no era una opción, aunque tampoco dejarla escapar. Pronto estaría con ellos el duque de Fife, y eso lo alejaría de la joven porque ella no dudaría en escoger al aristócrata por encima de un trabajador. Si era lo mejor para ambos, debía aceptarlo, mas no sería de buena gana. Imaginarla feliz con otro caballero, le revolvía el estómago, por lo que creía muy probable que se rindiera, arrojara todo al viento y confesara su identidad para luchar contra quien fuese que lo deseaba matar. Tenía recursos y podía salir victorioso. Capítulo 14. Marjorie no quería que la danza acabara jamás. Le gustaba tener tan cerca al preceptor. Creo que deben estar cansados. Mañana practicaremos otra cosa. ¿Les sirvo té? Preguntó Elizabeth, que prefirió dejar a un lado el asunto de danzar porque había notado algo extraño de parte de Marjorie para con el preceptor. No le agradaba la mirada devocional que le regalaba y tampoco le gustaba cómo él le devolvía la cortesía. Sí, señorita Wayase, me parece una buena idea, apoyó Louis. Esa decisión no parecía agradar del todo a Marjorie. Una vez que Louis y la muchacha se alejaron, la señorita Wayase se acercó a Marjorie y fingió arreglarle el cabello. Milady, me parece más apropiado que practique la danza con su padre, sugirió la mujer. ¿Qué problema hay con Monsieur Etienne? Cuestionó de inmediato. No me agrada cómo la mira y menos cómo la toca. Es un hombre consciente de su belleza y no dudo que intente seducirla y eche por tierra todas sus oportunidades de un buen matrimonio. En ocasiones, los varones pierden la cabeza y hasta el oficio por no saber controlar sus pasiones. Hemos conversado sobre esto hace poco tiempo, señorita Wayase, y le he dicho de forma abierta cuál era mi interés en Monsieur. Está muy lejos de ser lo que usted cree, mintió la joven, que pretendía mostrar tranquilidad y jactarse de su astucia para salir del asunto. No estoy convencida, Milady. Pues espero que se convenza sola y pronto, señorita Wayase. Me ofende mucho lo que dice. Excúseme, Milady. Si le hace mucho daño el hecho de que él baile conmigo, solo lo haré con mi padre. Sería lo más adecuado, Milady. La muchacha asintió y fue a sentarse junto a Philip, que era como una plaga con los dulces que adornaban la mesa del té. Ella miraba con un poco de disimulo a Belmont Etienne para que su institutriz no la persiguiera. Con ella respirando en su nuca, sería imposible seguir con sus intentos de contacto con el preceptor. Solo le quedaba como punto en común los caballos. ¿Qué podía hacer para conseguir que él le enseñara? Debía pedirle permiso a su padre y esperaba conseguirlo. De esa manera la señorita Wayase no tendría sus garras puestas en las riendas de su vida. Pasaron 3 días y las visitas constantes a las caballerizas producían más contacto con Belmont y ella comenzaba a enloquecer porque algo dentro de ella se removía cuando lo veía. Cuando sus manos llenas de cortesía tocaban las de ella, la invadían las ansias de que se acercaran más.
Miraba con más insistencia a sus labios y también le sostenía la mirada por más tiempo, como si con ella pudiera hablarle. Ese día había tomado la determinación de hablar con su padre para conseguir que él la instruya para montar. Se acercó a la puerta del despacho del marqués y resopló antes de poder golpear. Una vez que escuchó que la dejaban pasar, ella entró a la estancia. Marjorie, ¿qué necesitas, cariño? Mira, he recibido la respuesta del duque de Fife, contó su progenitor, sonriente. Supongo que estarán aquí en 2 días. Oh, qué bien. Conoceré al hijo de su amigo. Sí. Marcus te agradará. Debe tener alrededor de 26 años. Es alguien que cumple con tu requerimiento de ser joven. Sí. Padre. Dime, ¿en qué puedo ser útil en esta oportunidad? Preguntó Charles. Quiero montar. Los ojos del marqués de Alisa se dirigieron a su hija, que estaba rígida como un palo. No. Philip deseará imitarte y eso no puedo permitirlo. Entonces nunca ha sido por mi seguridad que no montara, sino que ha sido para que Philip no se matara como Steven. ¿Cuándo Philip dejará de ser Steven para ustedes? Steven se fue. Philip es otro niño, otro heredero, otra persona. Discutió la muchacha en voz alta. Calla, Marjorie. Ordenó su padre, que se apresuró para cerrar la puerta. Quiero montar. Es mejor que hable con Philip y le diga lo que espera de él. ¿Quiere que Monsieur Etienne se lo diga o quiere que eduque a un futuro marqués que será marginado por sus pocas habilidades? Sus semejantes se burlarán de él. Yo no quiero que mis pares se burlen de mí. Después de que te cases, Marjorie, puedes hacer lo que gustes, pero mientras vivas aquí, no. Suponía que no iba a tener mucha respuesta de usted. Espero que el hijo del duque de Fife no quiera conocer la propiedad porque lo invitaría a dar una larga caminata porque en esta finca no usamos caballos porque mis padres no quieren hablar del pasado. ¿Te enseñará la señorita Wallace? No, he pensado en pedirle a Monsieur Etienne que me ayude. Monsieur no está aquí por ti, sino para que eduque a Philip. No es tu sirviente, Marjorie. Es un hombre al que le pagaré durante años para que convierta a tu hermano en un noble de verdad. Monsieur Etienne tiene más experiencia que la señorita Wallace. Ella no ha montado en años a consecuencia de lo que ocurrió. ¿Pretende que me encamine con alguien que quizá ya no tenga las habilidades suficientes? Monsieur tiene años enseñando a niños malcriados. Supongo que no representaré una carga para él. No creo que tenga tiempo de enseñarte. Philip sentirá su ausencia y te verá. Eso sería desatar un infierno en esta casa y lo sabes. Le solicitaré que lo haga en un rincón lejano, para que Philip no lo vea y que sea muy temprano en la mañana. Si Monsieur accede puedes hacerlo, Marjorie, pero no tienes mi aprobación, si algo te ocurre. Ocurrirá que por fin volveré a recuperar mis habilidades de amazona. Eso es todo. No me moriré, además, si llegara a ocurrirme algo, no sería tan importante como lo es si algo le ocurre a su heredero. El padre de la muchacha sabía que ella lo presionaba para conseguir su objetivo. Amaba a su hija, pero conocía sus artimañas para salirse con la suya. No digas esas tonterías. Eres tan mimada como lo fueron tus hermanos. Eres la favorita de tu padre, y lo sabes, aunque aún así te empeñas en demonizar para conseguir lo que quieres. Anda, montarías con mi permiso o sin él. Contigo no dura mucho la paz, Marjorie. Ella se acercó a él y le besó la mejilla izquierda. Gracias, padre. Al momento en que Marjorie abrió la puerta y salió, vio a su hermano que estaba parado junto a la portilla con los ojos muy abiertos. Ella lo miró y le sonrió, pero él no hizo lo mismo. ¿Ocurre algo, Philip? Curioseó cariñosa. Él le respondió con un movimiento negativo de la cabeza. ¿Quién es Steven? ¿Por qué le hablaste de esa manera a nuestro padre? Philip, no ha sido nada. No es cierto. Espetó el niño antes de ir corriendo hacia su habitación. La muchacha se quedó petrificada en su sitio. Si él hablaba, sus padres tendrían que explicar todo, pero era lo mejor para Philip. No hubiesen podido ocultar por mucho tiempo más el hecho de que tuvieron un hermano que falleció y que todas las cosas que poseía su hermano menor fueron de Steven. El niño subió apresurado a su morada y corrió hacia un baúl de donde sacó uno de los caballos de madera de la gran cantidad que había ahí. Se abrazó a él y volvió a salir de la habitación. Lois llevaba más libros para el niño, mientras que aquel fue para hacer un recital para su padre en francés. Él quería que el marqués supiera que su hijo avanzaba después de que comenzó a tocar a los caballos. Cuando llegó al salón, distinguió al crío que no se había detenido al verlo. Lord Cassilis,
pronunció Lois, y el chiquillo siguió ignorándolo hasta perderse por la puerta. Él suspiró y continuó con su camino hacia la biblioteca. Estaba seguro de que Philip no iría lejos. Cuando se ponía caprichoso, solía esconderse entre la nieve del jardín. Ya sabría su nuevo escondite en la primavera. Una vez en el sitio, bajó los libros, y escuchó que la puerta se abría. No levantó los ojos, solo siguió con lo que estaba haciendo, creyendo que quien se encontraba en la estancia era Philip. Lord Cassilis, el resto de la tarde se dedicará a repetir en francés. No debo ignorar a mi preceptor, reprendió Lois. ¿También aplica para mí?, preguntó la dulce voz de Marjorie. Él echó la pequeña torre de libros que armaba a causa del susto, y se apresuró a efectuar una reverencia. Estaba sorprendido por estar a solas con ella, casi nunca se quedaban. Elizabeth Wallase era como un sabueso demoníaco que lo perseguía con la mirada. Milady, disculpe que la confundiera con su hermano desobediente, aunque no hay mucha diferencia. Marjorie se mordió los labios y se acercó un poco más a él, casi rodeándolo para apreciarlo mejor. Después recostó un poco su figura en la mesa para conversar con él. «Monsieur, ¿le molestaría si tomo compromisos por usted?», indagó la dama. «Depende, si no influye en los asuntos de Lord Cassilis. Tendrá un trabajo más, pero no se lo pagará nadie». «Eso suena poco favorable para mí». «Entonces, ¿quiere que le pague por ese trabajo?». «No he dicho eso. Supongo que en ocasiones el trabajo genera más satisfacción que el mismo dinero. Espero que le satisfaga enseñarme lo que sabe sobre caballos. He convencido a mi padre de que usted es la persona más idónea para hacer que monte una yegua después de mucho». La sonrisa que colocó Lois en su rostro podía partir su cara en dos partes. Esa idea le agradaba. Eso significaba que estarían solos, bien, al menos no tan acompañados porque tendrían un caballo mirándolos. Esperaba que, llegado ese momento, él no se volviera un demente que deseaba besarla. Mientras más inapropiado era el asunto, más le agradaba. El olor de la muchacha se había fundido con su nariz. Se levantaba cada día, enfurecido pensando en ella, en su andar, en sus ojos y su perturbador aroma. Al parecer las cartas de Belmont eran malas consejeras. Ahí solo contaba sobre el amor y las miserias de un preceptor sin oportunidades, pero él se empeñaba en seguir los mismos pasos de alguien que le demostró que el amor no podía competir con el dinero, y que uno sería demasiado afortunado si podía conseguir el amor teniendo dinero. «Por supuesto que será un honor para mí», contestó. «Estaremos solos, monsieur. Podremos hablar de muchas cosas interesantes sin la señorita Wallase». «Lo comprendo. Respetaré toda distancia que usted me coloque, aunque espero que comprenda que no soy su sirviente». «Sé que no lo es. Tenemos una amistad, ¿no es así? Sabe que me agrada su inteligencia y tal vez he abusado de su presencia y le he robado tiempo a la educación de Philip, pero es usted un hombre tan interesante que no puedo dejarlo pasar», confesó. «Se lo agradezco, milady. No puedo decir que sea una amistad, pero es un relacionamiento respetuoso de intercambio de conocimientos, aunque usted se lleva el mayor beneficio», resaltó con una reverencia de la cabeza al expresar su respeto. «¿Insinúa que no ha aprendido nada de mí?». «He aprendido mucho. No debo desafiar a las hermanas mayores de los próximos aristócratas, algunas son de armas tomar». Ella se sintió orgullosa de lo que él decía. Tenía mucho cuidado con la joven, pero esperaba que Monsieur Etienne perdiera un poco de su compostura. Luego le sonrió y cogió uno de los libros. «Poesía francesa». «Dígame alguna», ordenó la muchacha. «Prefiero que se lo diga a su hermano. Él fue para recitarle a su padre». «¿No sabe si lo ha hecho bien?». Marjorie bajó la cabeza, y toda picardía en su rostro se perdió. «Hoy ocurrió algo, monsieur». Él escuchó el nombre de Stephen. «Cuando Philip fue al despacho de nuestro padre, yo estaba adentro hablando de montar con usted. Primero se negó, pero tuve que usar algunas artimañas a mi favor. Usted ha abierto mis ojos, no puedo ser una inútil. Es por eso que milord salió corriendo hacia el jardín delantero. Supongo que regresará después de acabar con su berrinche. Suele hacerlo cuando no consigue algo». «¿Cree que deba decirle a mi padre lo que ocurre?». «Absolutamente. Se ha caído la máscara de esta casa y la razón para prohibir los caballos ha terminado. Pero él es pequeño, no creo que entienda. No subestime a Lord Cassilis, es inteligente cuando lo desea y le conviene. Hay que estar atentos a él». Capítulo 15. Lois esperó una hora para que el niño regresara, pero esto no ocurrió. Avisó al mayordomo que saldría en búsqueda de Philip en todos los lugares en los que solía esconderse.
mientras recorría, la nieve comenzó a cubrir las huellas que había dejado el conde en su paseo. Siguió un par, pero no llevaban a ningún sitio. Supuso que el niño podría estar encaprichado y por eso decidió regresar a la residencia. Él no había salido con una prenda abrigada, por lo que creyó que Philippe fue más inteligente y regresó. Él volvió a la casa y encontró a la señorita Wayase que se disponía a ir a la planta alta. «Señorita Wayase, ¿podría ver si Lord Cassilis se encuentra en su habitación? Lo vi salir hace una hora, pero ahora está nevando y creo que puede estar encaprichado en su aposento». «Es probable, monsieur. Lord Cassilis hace eso con frecuencia». No sabría decirle con qué frecuencia un niño se entera de que tuvo un hermano. Elizabeth hizo un gesto de sorpresa al escucharlo. ¿Fue capaz de decírselo?, increpó la institutriz. No fui yo. Fue la curiosidad del crío, al menos es lo que me dijo Milady. Yo buscaré a Milord por todos los rincones de la planta baja y usted en el segundo piso. Sí, volveré en un momento. La búsqueda por toda la casa había sido infructuosa. Ni Elizabeth ni Louis pudieron hallar a Philippe. La preocupación comenzaba a carcomerlos. Entonces, Louis tomó la determinación de comunicarle al marqués sobre la desaparición de su hijo, o al menos, sobre su mayor escondida de los últimos tiempos. Él golpeó la puerta del despacho del hombre y lo encontró con un grueso cigarro en la mano. «Disculpe la intromisión, su señoría», dijo Louis al introducirse al sitio. «¿Todo bien, monsieur? Debería preguntar solo por Philippe, pero sé que mi hija tampoco deja de angustiarlo». «¿Quién de ellos ha sido en esta ocasión?», indagó el marqués. «Su hija me ha comunicado sobre sus deseos de practicar equitación». «No tiene que hacerlo. Son caprichos de una niña acostumbrada a conseguir lo que desea», interrumpió Charles. «No tengo inconvenientes, su señoría, pero no es de eso de lo que quiero hablarle. Es sobre Lord Cassilis. Esta tarde él debía estar en su despacho para recitarle algo en francés, pero según me ha dicho Milady, el niño no entró aquí porque ella lo encontró en el pasillo, oyendo tras la puerta sobre lo que conversaban». El marqués dejó su cigarro sobre el cenicero del escritorio. «¿Le ha dicho algo?», inquirió preocupado. «No, su señoría. Él se cruzó conmigo hace más de una hora. Me ignoró y consideré que era una de sus rabietas. Salió por la puerta delantera de la casa. Esperé a que se le pasara el coraje para buscarlo, pero no lo hallé. Ahora cae nieve y la temperatura ha bajado considerablemente. Le pedí a la señorita Wayase que me ayudara a buscarlo dentro de la casa, mas no lo hemos hallado. Daré la orden de que busquen a Philippe por todas partes. ¿Puede unirse a la búsqueda, monsieur?». «Por supuesto, su señoría. Lamento haber tomado a la ligera sus comportamientos». «No, no es su culpa, siempre ha sido nuestra», alegó con gestos negativos de la cabeza, mientras le respondía al preceptor. «Con permiso, señoría. No creo que Lord Cassilis se arriesgara a ir muy lejos. Debe estar bien escondido». «Espero que así sea». El marqués salió detrás de Louis para ordenar a todos los sirvientes que iniciaran la búsqueda de Philippe. «Querido, ¿qué ocurre?», indagó la marquesa al ver la movilización en la casa. «No quiero preocuparte, pero Philippe lleva desaparecido alrededor de 2 horas», contó su esposo. Beatrice colocó ambas manos sobre su boca en señal de temor. Marjorie, que estaba en su habitación escribiendo una carta para una de sus amigas de la escuela de señoritas, escuchó que las puertas de las habitaciones de la casa se abrían y se cerraban, después fue a la planta baja y vio a sus padres conversando. Su madre no podía contener las lágrimas. En ese momento, sintió como si estuviera viviendo el día en que Stephen murió. Era la misma imagen en su mente. Su cuerpo se entumeció y no quiso preguntar, tenía miedo de la respuesta. «Milady, Lord Cassilis está perdido», comunicó la institutriz que la atacó con esa información. «¿Cómo es eso de que está perdido?». «Monsieur dijo que estaba fuera de la casa», replicó Marjorie, apresurada. «Lo buscó por fuera y después aquí en todos los pisos de la casa y Milord no está. El frío es intenso, Milady. Esperemos que no esté lejos de aquí». «Iré a buscar a mi hermano», declaró la muchacha, que regresó a su habitación. Ella cogió su capa, se colocó una bota gruesa y cogió sus guantes de cabritilla. Mientras lo hacía, las lágrimas bañaban sus mejillas. Se moriría si algo le ocurría a Philippe por su culpa. Se limpió el rostro lo mejor que pudo y descendió las escaleras, corriendo. No habló a sus padres, solo se concentró en lo que debía hacer, que era buscar a su pequeño hermano. Pasaron 3 horas desde la última vez que fue visto y las búsquedas alrededor de la casa parecían infructuosas.
El frío era cada vez más cruel con las personas que estaban fuera de la residencia. Milady, vaya a la mansión, pidió el duque a la muchacha. No me iré hasta que encuentre a Philip, se rehusó Marjorie. Se moría de frío, pero de ninguna manera abandonaría la búsqueda. El sonido de sus dientes no puede hacer que me concentre para pensar en qué lugares más puede estar su hermano. Tendré que ir a por un caballo y recorrer el interior de la propiedad. Yo lo acompañaré. No. ¿Acaso quiere convertirse en otra preocupación? Por una vez haga caso. Un sirviente no va a lograr que desista. Puede llamarme como guste, Milady, pero no dejaré que se ponga en peligro. ¿Y cómo lo piensa impedir? Lois no lo pensó 2 veces. A las niñas que hacían berrinche solo una buena humillación las dejaría tranquilas, por lo que se agachó y cogió a la muchacha de las piernas para colocarla en el hombro. Francés salvaje. Siervo del infierno. Bramó mientras él la llevaba a la residencia. Puede llamarme lacayo de Lucifer, criado del Averno, demonio de azufre, pero todo eso lo hará desde el cómodo sillón junto al fuego. Masculló Lois. Haré que mi padre lo despida por humillarme de esta manera, monsieur. No haga que le hable, todavía puede salvar su cabeza, bellaco. Y pensar que me estaba gustando. Usted también me resulta fascinante y es por eso que la prefiero cálida a congelada. Marjorie continuó golpeando la espalda de Lois hasta que la metió en el salón. ¿Qué es esto, monsieur?, interpeló la marquesa, escandalizada. Él bajó a la muchacha, que se quedó con ambos brazos bajo el pecho y con el rostro enfurruñado. Disculpen mi comportamiento, pero Milady entorpece las funciones de búsqueda de Milord. No podemos dejar que ella enferme y sea un problema más para ustedes. Ante sus negativas, he tenido que utilizar mi cavernario interior, pero es por el bien de Milady. Te quedarás aquí, Marjorie, mandó su padre, avergonzado. Yo quiero ayudar, protestó la muchacha. Ayudas más si no estorbas. Quédate aquí, insistió el marqués. Monsieur, ¿qué más se puede hacer? Si me lo permite, tomaré uno de sus caballos e iré hacia el centro de la propiedad. Tal vez tenga algún refugio. La cabaña de caza, es probable que pueda estar ahí. ¿Pida que preparen un caballo para mí? Sí, su señoría, acató Lois, que salió en aquel clima desfavorable. Estaba a punto de oscurecer y las cosas empeorarían si no encontraban al niño. Los mozos prepararon a 2 caballos resistentes y también a otros para que los empleados se dividieran en diferentes partes. El capataz de la finca dividió el lugar para que todos pudieran abarcar los puntos cardinales. Pese a la distancia que habían recorrido, todo fue en vano. El manto nocturno los cubrió, y el frío era aún más cruel. La nieve había subido unos centímetros más y transitar por la propiedad era más difícil. Regresaron a las caballerizas con la preocupación cubriendo sus cabezas como la nieve. A Lois incluso le costaba ver el camino de regreso. Su respiración agitada y el vapor que salía de su boca lo enceguecía. El marqués bajó de su caballo antes de entrar a las caballerizas y fue hacia la residencia para dar la terrible noticia de que no habían hallado a Philip. Lois se encargó de guiar al caballo del marqués para que los mozos volvieran a colocarlos en sus sitios. Cuando caminaba por los pasillos de las cuadras, regresó hasta el primer caballo, que se había convertido en el favorito del conde de Cassilis. Le dio unas palmadas cariñosas en el cuello y se dispuso a seguir su camino, hasta que pisó algo duro que hizo que se torciera el pie. Maldijo en voz alta. Estaba cansado y preocupado para también lesionarse. Se agachó para coger eso que había pisado, y se dio cuenta de que era algo de madera. Casi a ciegas, comenzó a acariciarlo para saber su forma, y resultó que era un caballo. Que alguien traiga una lámpara. Vociferó para que los mozos lo oyeran. Los criados no tardaron en acercarse y darle lo que pidió. Cuando acercó la luz al objeto, supo que era del niño en cuestión. Es uno de los caballos de Lord Cassilis, dijo en voz alta. Él estuvo aquí. ¿Alguien revisó las caballerizas? No, monsieur. Lord Cassilis no puede venir aquí sin usted, respondió un mozo. Para Lois eso representaba una luz de esperanza. Tomó la lámpara y empezó con la caballeriza en la que estaba el primer caballo al que conoció Philip. Echó un vistazo y distinguió el pantaloncillo del niño. Está aquí, avisó. El mozo se apresuró para destrabar la tranquera. El duque no dudó en entregarle todo lo que tenía en la mano al sirviente para poder agarrar a Philip. El pequeño se encontraba tendido sobre la paja de la cual se alimentaba el animal. Estaba desabrigado y expuesto a mucho frío. Parecía dormido.
Lord Cassilis. Lo llamó Louis antes de cogerlo en sus brazos y zarandearlo para saber si estaba vivo. Tengo frío, monsieur, articuló Philippe con la voz ronca. Él lo cubrió con su capa y lo colocó contra su pecho. El conde era un niño de complexión delgada, por lo que cargarlo no representaba ningún esfuerzo. Corrió con él hacia la residencia, seguido por el mozo que le abriría la puerta. Al momento de entrar, vio al marqués mientras abrazaba a su llorosa esposa. Marjorie estaba junto a la chimenea, mirando el crepitar de los leños. Todos los que estaban en el salón se giraron para mirar hacia la puerta, de donde venían unos pasos apresurados. «He hallado a Lord Cassilis», comunicó Louis, veloz, a la vez que corría para colocar al niño lo más cerca posible a la chimenea. Se sentó en el suelo y lo descubrió un poco. Con prisa se quitó los guantes y comenzó a tocarlo para conocer su temperatura. El niño estaba helado. «Philippe», exclamaron sus padres, que se arrodillaron para verlo. «Está muy frío. Necesito mantas calientes para que entre en calor», dijo el duque, agitado. «¿Va a vivir, monsieur?», interrogó Marjorie, que se sentía culpable. «Esperemos que sí lo haga, pero yo sugiero que llamen a un médico». Él pudo pronunciar algunas palabras, aunque su voz se apagaba y se volvía inentendible. «Enviaré a los lacayos a por el médico», anunció el marqués. «Señorita Wayase, vaya por las mantas de mi habitación», ordenó la marquesa a la institutriz. Aquella asintió y se apresuró escaleras arriba. Marjorie no podía dejar de admirar a Belmont Etienne. Para ella él era un héroe. Si él no hubiese hallado a su hermano, éste moriría a la intemperie. Sentía que le debía la vida de su familia. Louis se fijó en la muchacha, que no dejaba de coger la mano helada de Philippe. «Él estará bien, milady. Nunca he visto a nadie de la entereza de milord. Nació para ser fuerte e inteligente», habló Louis para consolarla. «Espero que esté bien, monsieur. El pobre ha tenido suficiente siendo tan pequeño. De ahora en más la vida de todos cambiará en esta casa, se lo puedo asegurar».